Mientras el primer peronismo en la Argentina surge como un movimiento nacional defensivo. Es decir, no solamente Perón, sino otros pensadores de la época que coexisten o que conviven con dos grandes conflagraciones mundiales, pero también con el desarrollo importante de imperios, es decir, de experiencias imperiales, toman conciencia que la única forma de poder resistir a los embates de esos impulsos coloniales es la construcción de movimientos políticos que estén sustentados en dos elementos fundamentales. El primero está directamente vinculado a la cuestión del bienestar, en el sentido, y de la dignidad, es decir, en el sentido de ese bienestar de pueblo que es precondición de la grandeza de la patria, es decir, no hay grandeza de la patria, no hay defensa posible de la patria si el pueblo no vive en un estado de bienestar. Estas cuestiones teóricas devienen de distintas vertientes, desde autores como Van der Goltz, que fue uno de los quizás más influyentes sobre la obra de Perón, hasta las encíclicas sociales, hasta inclusive las luchas de los trabajadores en distintos estados, no solamente europeos, sino fuera de Europa, contra, digamos, un capitalismo que evidentemente explotaba a esas clases o esos sectores. Y el segundo término que está asociado es el de soberanía, ¿no? El de soberanía que tiene que ver con simplemente el deseo que tiene cada sociedad de ser como desea ser, ¿no? Podríamos sí vincularlo ahí ontológicamente al término ser. Entonces, la justicia social y la soberanía son los dos ejes centrales sobre los que se construye un movimiento nacional defensivo. Defensivo contra las posibilidades de los ataques externos, pero además defensivo en el sentido de la necesidad de crear dentro de cada uno de los estados un umbral de poder suficiente que le permita, en el caso de Perón, pensado con otros países latinoamericanos, en justamente evitar que esa posible tercera conflagración mundial afectara no solamente a las personas, sino a los recursos de nuestro país. El frondicismo nada tendrá que ver con esto. El frondicismo es simplemente una teoría que se llamaba la teoría del desarrollo, que pugnaba con otra teoría que era la teoría de la dependencia, más de origen marxista, la segunda, la primera, la teoría del desarrollo, y que en términos simples sostenía que la única forma de que los países o que los estados iniciaran el camino del progreso es justamente la incorporación de capitales, ¿no? Y sobre todo de capitales externos, sobre todo en un país que según los desarrollistas no era capaz por sí mismo de producir ese capital.